En el caso de hipoglicemias, nosotros estamos hablando de hipoglicemias cuando hay una disminución de los valores de glucosa sérica. Hay una disminución de los valores de glucosa sérica, estamos hablando de una hipoglicemia. ¿Y cuál es la etiología de esta hipoglicemia? A la cabeza dentro de la etiología van a estar aquellos que están relacionados al uso de fármacos. Esa es la causa más frecuente de hipoglicemia, donde vamos a tener básicamente dos: sulfonilureas e insulina. Sobre todo en el paciente que es diabético, utiliza estos fármacos y tienden a hacer hipoglicemia por la presencia o como efecto secundario de estos. Sin embargo, hay que añadir aquí que también podríamos considerar al alcohol como un fármaco, por así decirlo, que puede causar hipoglicemia. Entonces, tanto alcohol como sulfonilureas o insulinas van a ser la causa más frecuente de hipoglicemia dentro del rubro de hipoglicemia farmacológica. Sin embargo, a pesar que es la causa más frecuente, existen otras causas en las cuales ustedes pueden tener hipoglicemia. Por ejemplo, puede haber hipoglicemia en aquellos pacientes o personas que tienen insuficiencias, sobre todo renal e insuficiencia hepática, dado que se alteran los mecanismos, sobre todo gluconeogénicos. La gluconeogénesis se hace principalmente en el hígado, pero también se puede hacer a nivel renal. Entonces, muchos pacientes con insuficiencia renal o hepática pueden hacer hipoglicemia porque están comprometida la gluconeogénesis, ¿no? También se ve, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen tumores de la célula beta, como por ejemplo el famoso insulinoma. Es un paciente que fabrica a su cuerpo mucha insulina porque tiene un tumor de células beta. Y también se puede presentar, por ejemplo, la hipoglicemia en pacientes críticos en los cuales puede haber también esta patología, ¿no? O la presencia de hipoglicemia. Lo importante dentro de las hipoglicemias que ustedes sepan, aparte de la etiología, es la clínica. Muchos preguntan también clínica en cuanto a hipoglicemia. Y cuando hay una disminución de la glucosa en la sangre, ustedes van a tener efectos de dos, que los podemos dividir en dos grupos: efectos autonómicos o efectos neuroglucopénicos. Los efectos neuroglucopénicos van a producirse porque hay una disminución de la llegada de glucosa hacia el cerebro. Y los efectos autonómicos se van a dar por el incremento de la activación, mejor dicho, la activación del sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, como una medida de compensación ante la hipoglicemia. Dentro de los autonómicos, ustedes van a tener los característicos que van a ser palpitaciones, diaforesis, ¿no? Tremor o temblor del paciente, puede haber también la sensación de hambre. Los tres primeros son síntomas más simpáticos y el segundo va a ser un síntoma más de tipo parasimpático. Y en los neuroglucopénicos ustedes van a poder encontrar que pueden ir desde la presencia de cefalea, fatiga o letargia. Puede ser un paciente que vaya a tener un compromiso mayor con trastorno del sensorio, que puede ir desde la confusión hasta el coma, y también puede producir convulsiones. Generalmente la imagen de un paciente que tiene hipoglicemia es el paciente que siente que se va a desmayar, que se siente cansado, con mucho sueño, que empieza a sudar. Es una oración generalmente fría, ¿no? Una diaforesis fría, que tiene palpitaciones, tremor y que tiene la sensación de hambre. Esas son las características de un paciente que cursa con un episodio de hipoglicemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante el cumplimiento de una triada, que es la triada de Whipple, ¿no? ¿Qué nos dice esta triada? Nos dice que para que exista hipoglicemia tienen que cumplirse los siguientes criterios. Primero, que haya clínica de hipoglicemia, con lo que ya les he mencionado. Segundo, que haya un nivel bajo de glucosa, y este nivel bajo de glucosa documentado.
va a ser diferente el punto de corte dependiendo si el paciente es diabético o no diabético. Si el paciente es diabético, se considera un valor de glucosa bajo cuando tiene menos de 60. Pero si el paciente no es diabético, se considera generalmente menos de 55. Alguna literatura van a encontrar ustedes que dice menos de 60, pero por lo general es menos de 55, ¿no? Y el tercer criterio para que se cumpla el diagnóstico de hipoglicemia es que el paciente mejore o resuelva la clínica al ingerir azúcar o un producto azucarado. Entonces, si ustedes tienen estos tres criterios que se cumplen, que es la tríada de Whipple, estamos frente a una verdadera hipoglicemia. ¿Cómo es el tratamiento de la hipoglicemia? El tratamiento de la hipoglicemia debe estar primero mediado por la siguiente pregunta. ¿El paciente está consciente y puede deglutir? Si el paciente está consciente y puede deglutir, que es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer, entonces ustedes le pueden dar de comer azúcar. Entonces, generalmente lo que se le da es una bebida azucarada que contenga 15 gramos de un carbohidrato de absorción rápida. Y después de darle estos 15 gramos de un carbohidrato de absorción rápida, a los 15 minutos hago un nuevo control de glucosa para verificar que la glucosa ha subido. A eso se le llama la regla de los 15. Entonces, si mi paciente está consciente y puede deglutir, le voy a dar una bebida azucarada que tenga 15 gramos de carbohidrato. ¿Cuáles son esas? Pueden ser una cuchara de sopa de azúcar disuelta en agua, un vaso de gaseosa normal o un frugos en cajita. De esos frugos chiquitos de cajita de 225, 230, esos tienen 15 gramos de carbohidrato. Entonces ustedes le dan eso y el paciente le controlan a los 15 minutos para ver si ha subido la glucosa a más de 70, a más de 60, para ver que esté bien, que haya el paciente recuperado. Si el paciente sigue teniendo la glucosa baja, ustedes pueden repetir una vez más este procedimiento y una vez que el paciente ha subido su glucosa, ya no está en rango de hipoglicemia, se le adelanta la comida más próxima o se le da de comer un carbohidrato de absorción rápida. ¿Cuál es? Un pan, ¿no? 4 galletas de soda, de tal manera que se mantenga la glucosa de ese paciente. Entonces eso se llama regla de los 15. Ahí alguno de ustedes me preguntará, ¿y se le puede dar también caramelos o se le puede dar miel? Podría ser, pero es que el problema es que muchos de estos pacientes con hipoglicemia, si es que tú le das algo sólido, se pueden atorar por el estado de la hipoglicemia que los lleva a estar ansiosos, con temblor, con sensación que se van a desmayar. Entonces es preferible darle un carbohidrato líquido que se absorbe más rápido. Y en el caso que mi paciente no esté consciente, entonces tengo que darle por vía parenteral. En este caso lo que utilizamos es dextrosa al 33%, generalmente se ponen de 4 a 6 ampollas endovenoso. Y una vez que yo he sacado a mi paciente de la hipoglicemia con la dextrosa, tengo que darle una infusión de dextrosa al 5 al 10% para mantenerlo. Y ver que mi paciente pueda mantener sus valores de glucosa dentro de rangos normales, ¿no?